Bueno, estamos Tunga Posca Dantumaje y Ñeyipuk Ángel Chuchilla con Ángel Mendoza. Eso, chingado. ¡Ey, ey, ey! Ya estamos aquí otra vez nuevamente. El día de hoy estamos con un invitado peculiar. Esa es la palabra, peculiar. Bienvenido, Emanuel Rodríguez, que estábamos haciendo una plática hace un momento y decíamos que cómo se decía Emanuel en la lengua Nuntayuyi, ok, que es Popoluca. Popoluca. Y estamos platicando precisamente de eso. Bienvenido al podcast. La verdad, muchas gracias por aceptar la invitación. Y de forma particular, a mí me llama mucho la atención las lenguas que se han ido perdiendo. Y te comentaba hace un momento de que hemos venido perdiendo identidad, nuestras tradiciones, nuestras costumbres, antes de que llegaran ahora sí que los españoles a conquistarnos, que es lo que estamos platicando. Pero ahorita vamos a platicar de eso. Emanuel Rodríguez es licenciado en Educación, egresado de la Universidad Pedagógica Veracruzana, hablante de la lengua Nutayili. Bueno, ahí voy. Popoluco, originario de Sotiapan, Veracruz, donde ha radicado toda su vida. Activista digital. Quiero platicar de eso porque me llama la atención. En el rescate y uso de la difusión de la lengua, ¿no? Así es. Ok. Imparte cursos y talleres de lengua Nutayili. Ajá. Y ha realizado diversas traducciones, materiales escritos y audiovisuales que se difunden a través de las redes sociales. Bienvenido. Me gustó ahora sí que la presentación diferente. Bienvenido a un episodio más aquí a Mentes Excepcionales. Y a lo mejor te has de preguntar ¿por qué te invitamos? Sí, eso es interesante eso. El saber el por qué. Bueno, yo te lo voy a decir ahorita. ¿Por qué? Te lo dije al inicio, porque a mí me llama mucho la atención el tema de las lenguas. Que de alguna manera se han ido perdiendo y mucha gente entre arqueólogos y nativos de sus, ahora sí, de sus etnias, ¿está bien dicho? Sí. Corrígeme. Etnias, culturas. De cultura y etnias, hacen todo lo posible por mantener y preservar esas, que no se pierdan, ¿no? Así es. Así que cuéntame, ¿quién es Emanuel Rodríguez? Bueno. ¿Y qué hace? Ahora sí, así, como va. Bueno, pues ya, mi nombre es Emanuel Rodríguez Ramírez, soy originario de Sotiapan y soy maestro de primaria indígena. Trabajo también para la Academia Veracruzana de Lenguas Indígenas como parte en la subdirección de investigación para realizar actividades que promuevan, fortalezcan, difundan la lengua materna de nosotros, que es la lengua Nuntajuyi, y hacer esta parte que corresponde a la visibilización de las lenguas, ¿no? Y de alguna manera luchar contra ideas en las que se ubican a las lenguas como parte de algo que no se puede o que no los puedes, digamos, ideas discriminatorias en el pensar de que hablar una lengua indígena te hace ser una persona, digamos, inferior a las demás. Entonces son ideas de racismo, de exclusión, de discriminación que nosotros intentamos llevar a cabo para que los mismos hablantes de las lenguas, en el caso de nosotros, se sientan fortalecidos en identidad y que vayan abandonando de alguna manera ese sentimiento de inferioridad que si bien hay personas que hablan la lengua, pero sienten esa vergüenza por hablarla en espacios fuera de la casa, en instituciones prácticamente se elige el español como lengua de comunicación, a pesar de que son hablantes de la lengua, y eso nos lleva a enfrentar diferentes problemáticas, ¿no? Problemas relacionados con la identidad. Qué tan fortalecidos está la identidad de los hablantes de las lenguas indígenas para que ellos de alguna manera también ya no permitan esa transmisión generacional. Es decir, que hay padres que prefieren
dejar de enseñar la lengua materna, la lengua indígena a sus hijos, por esta idea de pensar de que al hablar una lengua indígena los niños van a sufrir en la escuela, van a tener problemas para aprender, incluso consideran que en muchos casos se considera la lengua indígena como parte de un retraso, ¿no? Como una condición, como algo que te condiciona de que tú no puedas progresar de alguna manera. Entonces son diferentes situaciones que yo como parte de la lengua, como profesionista y además como docente, me enfrento y a las que de alguna manera digo, es necesario hacer algo para que las lenguas indígenas, mi lengua materna, no se pierda y que se siga afianzando de generación en generación. Creo que más que como profesionista, lo hago en términos de ser parte de la cultura. Yo finalmente pues me identifico con mi grupo cultural, me identifico con todo lo que existe y que me da identidad. Y es esa identidad, esa identificación que siento por mi grupo social, por mi grupo cultural, el que me motiva de alguna manera seguir fortaleciendo, seguir promoviendo y mostrarle a las personas que una lengua no te condiciona al atraso o a la exclusión. Una lengua es una fortaleza, es un código distinto de comunicación. Son lenguas que, en el caso de la lengua Nuntahuyi, si bien tiene más de 1000 años de historia, es una lengua que existe y que está en la sierra y que es muy poco conocida porque cuando se habla de lenguas indígenas se refieren al náhuatl, que es muy amplio, muy extendido. En el caso de la lengua Nuntahuyi es distinto. ¿Por qué? Porque es una lengua donde prácticamente nos ubicamos en lo que es la Sierra Santa Marta, en 5 municipios, digamos, principalmente, que es Sotiapan, donde está la concentración mayoritaria, Hueyapan de Ocampo, que ellos ahí en el municipio de Hueyapan de Ocampo le dicen la zona alta, la sierra, y de ahí algunas comunidades de Acayucan y también algunas comunidades de Mecayapan, de Pajapan, ahí donde están estos asentamientos. Pero hay problemas comunes, o sea, cada comunidad enfrenta problemas comunes, aparte de esta cuestión de subdesarrollo y de pobreza extrema, esa tendencia a no permitir ya la transmisión de la lengua a las nuevas generaciones. Mira, es algo bien importante que es lo que estás diciendo y me voy a rezar un poquito porque yo quisiera saber cuál es el proceso que realizan, porque hablas de la parte generacional, claro. ¿Cómo les van enseñando y cómo es el proceso? Porque me imagino que, como dices, te lo pasó tu papá, tu mamá. Claro. ¿Cómo es ese proceso? ¿Cómo lo llevan a cabo? ¿Y cuáles son los sentimientos que podían tener encontrados? Porque vas a la escuela ya y estás el español y el populuca, o la lengua que tienes que hablar, ¿no? Claro. ¿Nos puedes platicar un poquito de eso y desde cómo empieza? Ok. Pensemos en un niño. Cuando un niño o niña nace, ese niño en una familia Nuntahuyi, ese niño ya está en una condición, digamos, en un contexto bilingüe. Porque ese niño, si bien la mamá o el papá, el primer sonido que escuchan cuando son hablantes de la lengua, pues es el Nuntahuyi. Pero conforme ese niño va creciendo, ese niño va escucha también el español. Y ocurre que desde muy temprana edad el niño se empieza a volver bilingüe. Habla 2 lenguas. Empieza su lengua materna, el Nuntahuyi, y su segunda lengua, el español. Obviamente hay más, el dominio de la lengua madre siempre va a estar condicionando la forma de oralizar una segunda lengua, ¿no? Entonces el niño pues finalmente empieza a aprender su lengua materna, la va desarrollando, pero a la par va aprendiendo el español, va perfeccionándolo. Hay algo que nosotros llamamos español de contacto, que es el español que hablamos en esa zona, que tiene muchas, digamos, distinto al español citadino, ¿sí? Porque el español de contacto es como una mezcla entre la lengua indígena y el español, y muchos modismos. ¿Cuáles serían esos modismos, por ejemplo?
Por ejemplo, hay mucha gente que adapta la forma de hablar de su lengua madre a la estructura gramatical de su lengua madre al español. Por ejemplo, a veces uno dice, no, pues un ejemplo que utilizo mucho es decir, por ejemplo, allá viene Pedro su mamá, ¿no? Por decirlo de esa manera. Allá viene Pedro su mamá. Y en el español, obviamente, no vas a decir Pedro su mamá, vas a decir la mamá de Pedro, ¿no? Allá viene la mamá de Pedro, no vas a decir allá viene Pedro su mamá. Pero porque nuestra lengua materna es una lengua que se caracteriza por poseer, por estar poseído. Y en lengua nutajeña yo puedo decir Heshik Miñi, Petu y Apa, que es prácticamente Pedro su mamá. Lo que hacemos nosotros es trasladar la forma en que lo pensamos en nuestra lengua y acomodamos las palabras en el español. A eso nosotros le llamamos el español de contacto. Sí, de contacto, porque ocurre bajo esta condición, este ambiente en donde la lengua que domina, la lengua madre, se adapta la segunda lengua, la forma gramatical, lo asume. Ok, entiendo. Oye, pero a ver, vamos ahora sí que a regresarnos un poquito a tu infancia. Sí. En donde, ¿cuáles fueron los, así que en este proceso bilingüe que tuviste de niño, cuáles fueron tus choques así como decir, puta madre, no puedo, o sabes qué, o hablo español o hablo Nuktayaji? Yo creo que... Que te acuerdes, obviamente, que te acuerdes. Mira, no hay conflicto cuando estás en un ambiente familiar, comunitario, digamos, en el barrio, con tus primos, todos hablando un tajuyi, tus papás hablan un tajuyi, la comunidad habla un tajuyi, no hay problema, ¿no? Todas las prácticas culturales que desarrollas y en las que participan se hacen un tajuyi. Entonces no hay ningún problema por ese lado, ¿no? El detalle ocurre cuando llegas a la escuela y en la escuela no hablan un tajuyi, porque el maestro no habla en un tajuyi. Yo estudié en una escuela de la escuela rural, estas estatales, federales, me parece. Y pues los maestros no son hablantes de nuestra lengua. Entonces, lo primero que uno se topa es el mundo de normas, el mundo de la pedagogía de la escuela a tu vida, a cómo tú lo haces. Y lo primero que haces es llegar a la escuela y escuchas que no se habla la lengua, lo que haces es te quedas callado, callas. Y simplemente vas a la escuela a escuchar, a escuchar, a escuchar. Y para leer es muy complicado porque vas aprendiendo, te vas alfabetizando en una lengua que no dominas al 100%. Y obviamente las notas que vas a obtener cada vez que te apliquen una prueba en español pues van a ser malísimas. O sea, el primer reto que hay entre la gente que habla la lengua es el poder comprender y adaptarse de manera rápida a cómo es la pedagogía en escuela. Escolar, así es. Ok, sería interesante. Y bueno, me llamaba la atención porque yo te decía hace un momento, a ver, antes de que nos bautizaran, ¿cuáles eran los nombres? Y yo te preguntaba, ¿cómo se decían los nombres? Pensé, no, pues se dicen igual. Y yo te decía, no, pues no tendría que decirse igual porque antes no nos ponían nombres de pila, ¿no? Nombres como ahora, ¿no? Como ahora. Y yo preguntaba eso y tenía esa duda. Sí, creo que los nombres, todos los nombres, al menos en el caso de nosotros, todos los nombres son españolizados. No tenemos incluso muchos extranjeros ya actualmente, muchos nombres extranjeros de niños, pero todos son españolizados. No tenemos nombres propiamente de nuestra lengua registrados en algún digamos, acta de nacimiento. Creo que hay unas 2 o 3 personas que el papá decidió colocarles nombres combinados en el español con la lengua materna, pero así propiamente que haya como, digamos,
una tradición de escribir o asentar al niño en la lengua, con nombres propiamente de la lengua, pues no tenemos. No, yo preguntaba si tú sabías cómo era antes. ¿Cómo? Okay. Antes de. Yo sé que viene a lo mejor no de los abuelos, sino de los tatarabuelos, ¿no? ¿Cómo? Es que esa era una duda que yo tenía ahorita. Okay. No sé si me expliqué en mi pregunta. Es. Antes de que llegaran los españoles a colonizarnos y que nos bautizaran, ¿cómo eran los nombres? Ok. Mire. En ese sentido, creo que recurrimos a lo que ahora aún existen en las comunidades, ¿no? El hecho de que una persona reciba, digamos, el nombre, digamos, un apodo, pero un apodo, digamos, propio de la comunidad. Que la comunidad diga, Juliano se va a llamar así, no asentado, no en un acta, pero ese es su nombre y de repente la comunidad así lo reconoce. ¿Sí? Hay, por ejemplo, le comentaba que hay personas que decían, no, pues Coya es conocido así, conejo, pues. Uh-huh. Y no, pues la casa de Coya. ¿Quién va a hacer fiesta? Coya. Coya es un app. Coya va a hacer la fiesta, ¿no? Entonces, si nos vamos a esos presupuestos que tenemos, a la evidencia que existe, me parece que probablemente los nombres sean referentes a eso, a la naturaleza, a lo que existe, al medio natural, ¿sí? Pero para mí que eran nombres, digamos, hasta cierto punto relacionados con las cuestiones culturales también. O sea, no vas a ponerle, por ejemplo, un nombre a un niño pensándolo de esa manera, algo que se llame culebra, ¿no? Por ejemplo, no puedes decir niño, zaño, puedes decir eso. Porque pues también hay, digamos, pautas y connotaciones culturales por las que al asignar o nombrar un nombre se van a ir cumpliendo, se van a ir respetando. A eso se refiere. Okay. Lo que sí tenemos son aún que quedan en la memoria, porque tampoco es como algo generalizado, el hecho de que existan ciertos, digamos, yo les llamo linajes, ¿sí? Por ejemplo, los apellidos. Los apellidos todos son españoles, ¿no? Son apellidos españoles. En Sotiapan igual, Rodríguez, Hernández, Ramírez, todos son españoles. Pero aún en la memoria de los abuelos queda esta idea de decir, bueno, el señor desciende de tal. Entonces ahí nosotros buscando, hacemos como una lista de 15, me parece 15, digamos, apellidos o linajes, 15 propiamente de nuestra lengua. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, nosotros que somos los Rodríguez, nuestro, digamos, la descendencia, el linaje sería Choch. Y para los Hernández sería Jo. Y entonces yo sería Jo, porque yo me he pedido Hernández. Jo. En la lengua, ¿no? Porque hay un señor muy famoso que le decían, bueno, famoso en la comunidad, ¿no? Por sus aportes, que al que se le decía, ¿no? Pues Jo Chile. Así, Jo Chile. ¿Tenía dos apellidos o qué? No, es Jo, es, digamos, el linaje, el apellido, y Chile, el nombre. Que Chile viene de Cirilo. Es como la adopción de la lengua. Y lo interesante es que el apellido, el linaje va antes del nombre. No así en el español. El linaje va antes que el nombre. Sí, porque es Jo Chile. Y hay otro, es como que mi abuelo, por ejemplo, le decían Choch Petu. Choch, del linaje, apellido, sí, lo vemos de esa manera. Y Petu, el nombre, es la adopción a mi lengua del nombre Pedro. Ok, sí. Ok, entiendo. Oye, Manuel, estoy tratando de estructurar lo que me estás platicando y se me hace muy interesante. Pero bueno, a ver, ¿por qué decidiste enfocarte en el rescate y la conservación de esta lengua que se llama Nuktayi? Ahí voy. Te lo quiero practicar. Porque, bueno, primero porque soy parte de la cultura y creo que es una cultura muy valiosa. Tiene más de 1000 años de historia. La gente, digamos, desprecia lo que no conoce,
Cuando algo no sabes, no tienes el conocimiento de qué es, pues simplemente lo ignoras, lo dejas. Pero si nos acercamos a toda la evidencia que existe disponible, a las cuestiones orales, a los primeros investigadores que llegaron a nuestra comunidad, y eso tal vez es lo que más me fascina, el hecho de que nosotros nos hayamos refugiado en la sierra. Nosotros prácticamente huimos de todo este proceso de, digamos, de industrialización, crecimiento que hubo en esta zona sur. Nosotros nos fuimos a la sierra y de la sierra éramos muy reservados. Y hay evidencia que dice que hasta los años 40, 60, nosotros éramos grupos humanos apartados. No así, por ejemplo, los grupos náhuatl que tenían más contacto con las ciudades, a vender sus productos, a hacer diferentes actividades. Eso platicaba Mara cuando vino al programa. O sea que entre más se dejaban, menos llegaba la gente allá, y eso fue lo que permitió mantener su cultura intacta, ¿no? Pues, en parte sí. Eso no. Incluso hay personas que decían, es que antes llegabas al pueblo, llegabas a Sotiapan, y veían a una persona de fuera, externa, la gente te cerraba las puertas. O sea, se escondía en sus casas. Y ni siquiera salían, aunque les hable y no salían. Porque tenían ese miedo a interactuar con otras personas. Tal vez la forma de pensar es distinta, ¿no? en ese momento. Pero eso nos ayudó a nosotros a conservar gran parte de nuestra, digamos, de nuestra habla, de nuestra forma de hablar y de nuestras formas culturales que aún tenemos, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en nuestra cultura Nuntahuyi, tenemos, además digamos, del número de hablantes, somos entre 35,000, 30,000 hablantes, tenemos esta cuestión que creo que muchos grupos indígenas tienen, digamos, el asunto de cuántas palabras hemos incorporado del español a nuestra lengua. Y a la inversa, cuántas palabras de nuestra lengua han entrado al español. Y es muy curioso porque nosotros tenemos, creo que pocas o creo que ni una palabra de nuestra lengua incorporado al español. Pero el náhuatl sí. Prácticamente el español, el castellano que nosotros hablamos es porcentaje de náhuatl y porcentaje de español. ¿Por qué razón no se han incluido? Porque, para empezar, el español cuando llega a México se encuentra con el náhuatl, que era el más extenso de los mexicas. Y nosotros, nuestra cultura, hablando un poco de historia, dicen, nosotros descendemos, la familia lingüística era el protomije Zoque. Esa es nuestra familia lingüística. Y ellos pues son de otra familia, de otra rama, ¿no? Entonces nosotros, según la historia, éramos un solo grupo humano que hablaba esa lengua, pero por esas incursiones y conflictos nos separamos en el tiempo, nos separamos por un lado los mijes y por el otro lado los zoques. Pero como los grupos humanos siempre están en conflictos y nunca viven en la paz eterna, ¿verdad? Entonces dicen que del centro ceremonial de aquí de San Lorenzo, de aquí de Tezistepec, es donde algunos estudios dicen que estábamos en ese espacio. Pero este conflicto que siempre ha existido hizo que después nos separáramos en 3 grupos. Y por un lado quedaron los popolucas de Tezistepec, por otro lado está el grupo ayapaneco, que es en el estado de Tabasco, y por el otro lado nos fuimos nosotros, los popolucas de la sierra. Son los mismos, nomás que diferentes. ¿Costumbres? ¿O en qué cambian? Hasta el momento creo que ya somos ininteligibles, no nos entendemos. Aunque en gramática creo que hay algunos sonidos, algunas palabras que coinciden,
Pero si usted me pone a hablar con uno de Tezistepec en su lengua materna, simplemente no nos entendemos. El tiempo hace que las lenguas se vayan diferenciando. Y entonces, Pero tampoco han hecho nada por integrarse otra vez, ¿verdad? es que ellos ya son grupos, por eso es importante hablar ahora, hablar ya de lenguas propiamente. Porque, porque, por ejemplo, yo soy activista de mi lengua Nuntají y siempre lo digo de esa manera. Nuntají. Nuntají, porque si yo digo que soy activista del Popoluca, las personas van a creer que yo me sé también el de Sixtepec, también las lenguas popolucas de Sayula, que son de la rama Mije o de Oluta, ¿no? Entonces es como una confusión. Entonces, por eso es que yo hablo en términos propiamente cómo nos identificamos. La autodenominación es Nuntají, Anuntají, soy hablante de la lengua Nuntají. Y también porque, de acuerdo a los estudios que se han hecho, la palabra popoluca proviene también de un vocablo indígena, náhuatl me parece, pero que quiere decir el que tartamudea al hablar. O sea, la palabra popoluca quiere decir tartamudo. Eso porque los náhuatl tienen, me parece que tienen 4 vocales en todo el inventario fonético que tienen ellos, y nosotros tenemos 6. Y el sonido de la U, el de la I, ve usted, es una I con una barra en medio, eso se llama I barrada. Esa es nuestra vocal, es una vocal, con eso son 6 vocales de las conocidas. Oye, pues estamos platicando aquí con el maestro, el licenciado maestro. Es que eres maestro y eres licenciado Pues, ajá. y Sí, traductor. traductor. Estamos platicando aquí con Manuel, ¿te puedo decir Manuel? Sí, claro, Manuel. adelante. Y la verdad que se está interesante y estábamos platicando precisamente cuáles son esas adversidades que tienen al momento de que estaban a hablar en la comunidad en el Nuktayaxi. Nuntají. Bueno, Popoluca puedo decir. Sí. Soy más. En la lengua, Ajá. en la lengua, y cuáles son esas adversidades que están pasando. Yo te preguntaba hace un momento, ¿qué tipo de adversidades, te decía hace un momento, has tenido para lograr el rescate y la conservación de la lengua? Dificultades a las que me he enfrentado, ¿no? Sí, 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 ¿Qué sí. dificultades he tenido? Bueno, por un lado está la cuestión económica, porque para llevar a cabo un proyecto, ni un proyecto va a caminar sin recursos, y más un proyecto que trabaje con cosas no tangibles, pues, como es una lengua. Es decir, para trabajar con la lengua necesitas crear y producir materiales, un libro, folletos, hacer clips, grabar, hacer un montón de cuestiones que permitan a las personas reconocerse a sí mismo en un material y reaprender. La gente ya habla, porque algo que ocurre con los hablantes de lenguas indígenas, creo que no es únicamente en el caso de mi lengua, es que sí hay hablantes, hablan la lengua, pero no la escriben, ¿sí? O sea, se está perdiendo la escritura. La escritura, nuestras lenguas en su mayoría, en todas las lenguas indígenas somos orales, somos lenguas orales, no tenemos tradición escrita. Y eso también es un problema porque nosotros que no tenemos, nuestras lenguas no están normadas, no hay una norma de escritura, digamos, difundida, aceptada por todos los hablantes, entonces tenemos esas situaciones, ese detalle de que nuestra lengua no la escribimos porque no tenemos una tradición escrita, digamos, establecida en la comunidad. Entonces eso nos lleva a nosotros a ver a nuestra lengua en su oralidad. Y así hay muchos hablantes, muchas personas que hablan la lengua, pero no la escriben. Y al momento de escribirlas, obviamente ocurre muchas, digamos, dificultades para registrar, para escribir la lengua. Y pues hablar de las otras digamos, tradiciones de la lectura, la escritura, pues es un poquito complicado. Entonces creo que la meta es para conservar las lenguas, para afianzarlas, la escritura tiene que ser una actividad o tiene que tener una prioridad, la escritura. Porque puede que la oralidad se va perdiendo con el tiempo.
Una cuestión oral se transmite, pero se pierde. En cambio, la escritura, a pesar de que la lengua tenga menos hablantes, el hecho de que quede registrado le va a permitir existir después de que ya no tenga hablantes. Y como ocurre con las lenguas desaparecidas, ¿no? Incluso con todas las, digamos, las diversas tablillas que luego desentierran los arqueólogos si quieren decir algo, ¿no? Porque la escritura está, pero no así ya el sonido oral. Entonces, creo que esa es por un lado la parte económica, y por el otro lado, yo he visto claramente cómo hay, digamos, estas ideas que de alguna manera impiden que se siga transmitiendo la lengua. Personas que te van a decir, ¿Pero por qué eso? personas que te van a decir, mira, ¿para qué aprendes lengua nutají? No tiene sentido. No lo ocupas para salir a trabajar, ¿no? No lo ocupas en la ciudad, o no lo ocupas acá. Entonces, ¿Pero quiénes son los de la comunidad? los mismos hablantes tienen esa actitud. Van perdiendo Ajá, la el identidad. interés. El interés, porque dicen, bueno, realmente no hay un beneficio económico al momento de hablar la lengua materna. Pero también, por otro lado, se viene cómo interpretas esa respuesta. Es decir, yo les decía a las personas, bueno, entonces nosotros, los hablantes, los Untahuilli, ¿nacimos para ser migrantes o nacimos para desarrollar la comunidad? No todos vamos a irnos a trabajar a la ciudad, no todos nos vamos a ir a otro lado. Oye, pero está bien cabrón porque, o sea, mantener y crecer la comunidad en donde el español, el 98, 99% se habla. Bueno, estoy exagerando a lo mejor, pero cuando la tendencia natural es, como digo, no quiero ser ofensivo, o sea, se ha ido perdiendo. Porque así el agua se ha ido perdiendo, porque cada vez más nos vamos adoctrinando o nos vamos educando. Hay más escuelas en lugares más lejanos, van enseñando el español, y eso hace que se va perdiendo, por lo mismo que pierden el interés las personas, porque como dices, no hay un beneficio económico o no se usa. Pues está medio canijo el mantener eso, ¿no? Creo que si la lógica fuera así de tajante, así de fría, sí, lo dije mal, perdón. No, está bien, porque si esa es la idea, 500 años de conquista, 500 años de imposición del español, con todas las estrategias que ha habido, ya no existiría ninguna lengua indígena. Y sin embargo, existe. Claro. Están. Sí, Entonces, entiendo. no te puedes explicar el hecho de que los gobiernos, las escuelas vayan con el español en la mano y lleven a cabo esta que le dio sentido a la política indigenista, que es la inclusión de los indígenas. Es volverlos mexicanos, quitarles esta identidad indígena para que no haya problema de ningún tipo. Entonces, las lenguas, digamos, no les vemos el beneficio, digamos, económico, por decirlo así, ¿no? No voy a ir a trabajar con mi lengua materna a la ciudad. Pero, ¿qué ocurre? Las comunidades que están pasando. Por eso no es una cuestión que digamos que es de la lengua. La lengua no se entiende sin la cultura. O sea, ahí entra esta, digamos, lógica de las prácticas culturales a las que nosotros no participamos. Por ejemplo, cuando la gente deja de formar parte de las prácticas culturales, deja de participar, pues obviamente no le haya sentido ya a la lengua materna. Y entonces es lo que tú haces, estar luchando, o bueno, no luchando, estar preservando con diferentes estrategias. Buscar. El buscar. Oye, una pregunta. ¿No hay recursos por parte del gobierno que te ayude para mantener, para seguir conservando la lengua? Que te den recursos, no sé, humanos, materiales, financieros. Es complicado, de verdad. Y no es un tema de que yo lo quiera, o no es un tema de que realmente a mí me interese y yo quiera meter esa idea.
está en la Constitución, está la Ley General de los Derechos Lingüísticos, está legislado, existe. Los gobiernos tienen la obligación de apoyar el desarrollo de las lenguas indígenas. Sin embargo, en la práctica eso es muy, muy difícil de llevar a cabo. Por eso la pregunta, ¿tú gestionas esos recursos, los buscas a través de los digo, sin entrar en un tema Sí, político, claro. para el tema de puntualizar el Ajá. cómo y con qué recursos, llámense humanos, financieros, Generar un proyecto. generas un proyecto para mantener la lengua materna como el Nuntayi? Ajá. Sí, aquí, por ejemplo, lo que sí pudiéramos decir es que tal vez sí hay, digamos, los apoyos visibles, pero no son suficientes. Ah, bueno, son cosas diferentes. ¿Sí? Entonces, sí hay recurso por parte del gobierno o designan cierto presupuesto. Yo siento que es muy mínimo, porque por ejemplo en el caso de nuestra lengua, no tenemos, digamos, una partida que te digan, bueno, este año te vas a gastar tanto o para que desarrolles tus proyectos y ya con eso vas a justificar. Pues no existe eso, ¿no? Y eso es un problema porque todas las lenguas tienen necesidades distintas. Claro. En el caso de nuestra lengua, pues no estamos normados, la lengua no está normada. Necesita normalizarse. Bueno, el hecho de que no esté normado no quiere decir que no se requieran los recursos. Ok, eso es otra cuestión. Pero, por ejemplo, para normarlas necesitas recursos. El náhuatl es una lengua que ya me parece que ya alcanzó la normalización, ya como hay un acuerdo un poquito más de cómo escribirla, cómo hacerla, cómo enseñarla en la escuela. Y en el caso de nosotros, pues eso es, nos falta a gestionar ese recurso y tal vez a veces quedamos en gestión porque no hay como el visto bueno de que, oye, me parece muy bien tu idea, vamos a llevarlos a cabo, ¿no? O hay un programa específico. No hay es como, bueno, sí, trabajen por su lengua, ¿no? Y es que Dios te bendiga y hazle como puedas y a ver qué logras, ¿no? Y diría usted, no, pues es un asunto, digamos, político. Realmente este tema de las lenguas siempre te va a llevar a un asunto de ese tipo, porque hablas de políticas de lenguaje. Nosotros necesitamos hacer primero que nosotros que somos hablantes entendamos la naturaleza y el valor y el sentido que tiene nuestra lengua materna y luchar por ella y promoverla y mantenerla. Creo que nos hace falta un regresar a nosotros que somos hablantes, regresar a nuestra identidad. Por eso yo hablo un redescubrir tu identidad para que de alguna manera lo empieces a afianzar. Hay muchas personas que dicen, caray, si yo sí estaba equivocado, si hablo en Tajik y ya no me da pena, porque te puedo decir que a veces entre familiares nosotros salimos a la ciudad, entre hermanos, primos, en la casa hablamos Tuntagui, pero entramos, por ejemplo, a un centro comercial y ya no hablamos nuestra lengua. ¿Por qué pasa eso? Es el sentimiento de inferioridad. Ah, bueno, entonces ahí cambia. Porque una cosa es sentirse y otra que te hagan sentir. Es tan. En un principio decías, llegas a la escuela y todo es en español y te quedas calladito. Ah, sí. Entonces, eso te va formando, Sí, ya. te forma. Y más porque todavía hay prácticas de castellanización en las escuelas muy Marcadas. grandes, ¿no? Eh, Nosotros tenemos un sistema de educación indígena. Yo soy maestro de primaria indígena. Sin embargo, no hay, digamos, un programa de estudio para nuestras lenguas. Y eso hace que a veces a los niños ni siquiera se les hablen en su lengua materna, porque también hay que entender que el sistema educativo pues tiene sus propias complejidades y no todos los maestros hablan la lengua del niño. Es un problema muy grande. Oye, Porque, perdón. dígame. No, perdón, te interrumpí. Sí, porque hay algo que hay que entender muy bien. Tú no puedes enseñar algo que no sabes. Y si no sabes lengua materna del niño, no le puedes enseñar al niño eso. Y el niño es hablante, el niño lo hace. Yo tuve un caso muy curioso cuando recibía a un grupo de alumnos en primer año, pequeñitos, todos 6 años. Cuando yo los recibo, les hablo en la lengua materna y Miñuta Ripa.
Y los niños, ¿Qué significa qué? ¿qué? ¿Hablas Sutaji? Y me dicen las mamás, una de las mamás, es que él no habla, ya no le hablen así. En la casa no habla la lengua. Nosotros no hablamos la lengua. Pero el maestro, pues yo soy muy insistente. eh, los recibo, los tengo, digamos, 2 meses, 3 meses y empieza esta confianza con los niños. Y de repente, todos los días hablarle la lengua y me doy cuenta que ese niño sí habla la lengua, La traen en el ADN. lo habla. Pero los papás o la gente adulta responsable de él dicen no, no es hablante. Entonces, porque desde el nivel preescolar no recibió educación, digamos, en su lengua. No recibió ninguna orden, digamos, ninguna instrucción en su lengua. Todo fue en español. Y el niño, desde que entra a la escuela, se calla. Y por eso es que llega negando hablar su lengua materna en la primaria. Ese grupo de niños, en su mayoría es hablante, lo hace, pero al momento de, digamos, 2, 3 años después, pues ya todos hablan libremente su lengua materna en el salón de clase. Órale. Entonces son situaciones a las que uno se va viviendo Va y es donde enfrentándose. dices, ¿cuál es mi función como maestro para empezar y como parte de la lengua? De eso quiero que me platiques ahorita un momento, Ujú. pero antes quiero que me contestes una pregunta. Sí. Que ¿cuáles son, porque me quedé con eso hace rato Ujú. que quería preguntarte, cuáles son las principales costumbres y tradiciones en tu comunidad y en particular cuál es la que más te gusta a ti, ahora sí que ejercer? Ok. Sotiapan es como una comunidad, es un pueblo, es arraigado en sus tradiciones. Hay muchas tradiciones, incluso algunas que se practican con mucha, digamos, con mucha frecuencia, algunas que ya se están perdiendo, pero todas las tradiciones que hay en Sotiapan, las que más me gustan son las mayordomías, pero es una mayordomía propiamente con elementos, digamos, netamente de nuestra cultura. Pero la mayordomía Ajá, tiene que ver con la Iglesia Católica. en parte. En parte Entonces porque si es así, y es pregunta, ujú, si es así, entonces no es propia de los Populucas, sino que ya viene y te la anexaron. es que tiene que ver cómo la realizamos. Mire, en la sierra obviamente la religión que llega de los... Leí un texto hace tiempo que decía que aquí en Coatzacoalcos estaban ¿cómo le llamaban? Los españoles, aquí donde llegaron, le llamaban algo así como, ¿Villa? mm, ajá, la villa, pero que era el territorio que comprendía la sierra. Y aquí estaban, digamos, el control político de la sierra, ¿no? Ujú. Y por un lado estaban los náhuatl, los primeros que se encuentran son los náhuatl, porque son los que nos rodean, Tonalapan, toda esa zona, ¿no? Y luego un poco los afros, Chacalapa y toda esa zona. Y nosotros más al fondo. Y decían, no, pues en los primeros reportes que se dan, se habla de San Pedro Xotiapan, 1500 y fracción. O sea, ya se habla de eso. De alguna manera, no tengo el dato preciso de cuándo llegó el santo patrono al pueblo, ¿Quién es el santo patrono? San Pedro, San Pedro. porque es San Pedro Sotiapan. Sí, qué tonto, sí, tienes razón. Y entonces, no tengo ese dato de cuándo, pero sí lo que se evidencia es que la mayordomía, con todo este proceso de conquista, se convirtió en el refugio de los elementos indígenas. A ver, entonces platícame en qué consiste este tema de la Bueno, la mayordomía. mayordomía de nosotros es tradicional porque si bien es en torno al santo, la participación es más como comunitaria. Son 5 días de fiestas, digamos,
hay una secuencia establecida, no la puedes cambiar. ¿Cómo es? Primero, y es que hasta, digamos, empieza con algo que le dicen Shukyumoshi, que ¿Qué significa? es la cocida de maíz pequeño, poquito maíz. De ahí viene. Porque hay varios tipos de maíz, ¿no? ¿O no tiene que ver con eso? Ajá. No, ese es Shukyumoshi, es maíz chiquito, dicen ahí, pero es cocer el maíz para esperar a la gente. El mayordomo y sus ayudantes y sus familiares hacen esa actividad. Después ya viene el Wikmoshi, que es el maíz grande. Y ahí la gente se reúne, ya el pueblo invitado ya va a la mayordomía. Luego viene, que es el sacrificio de los cerdos. Pero dímelo en la lengua. Ajá, sería Caballoya y Monumpa, que es el sacrificio de los cerdos y la elaboración de tamales, que es casi un ritual también para todo eso. Y ya luego viene algo que le dicen Tsuaba. Pero, a ver, el ritual de los tamales, ¿en qué consiste? Mira, ahí estamos, mira. Mire, ahí, por ejemplo, para que se hagan los tamales, las abuelitas, porque hasta por eso quienes guían toda la festividad son las abuelitas, pero no todas las abuelitas, sino que hay un grupo de señoras, de 2 o 3 abuelas, que dicen, antes de que la gente empiece a hacer los tamales, nosotros vamos a hacer un tamal especial, que es con los sesos Para que no salgan pintos. No tiene nada que ver. No, es para resguardar la cosecha, el tiempo, resguardar al pueblo de enfermedades o cosas así. ¿Y en qué consiste ese? ¿Es un ritual? Es un tamale específico que lo comen los mayordomos. Pero ese tamale se hace porque la siguiente parte es la que dice tsuap, ya velan, pero es velar toda la noche hasta amanecer. Sin el O sea, ¿cuidando los tamales o qué? No. Los tamales se queda a cargo de la gente. ¿Y eso se los regalan a la gente? Sí, se los regalan a la gente. La gente que labora lo hace. Y ya al día siguiente, ya después de que, digamos, Chuap ya veló, ya se viene la parte que dice el entrego. Gancot. ¿A quién entregan? Al nuevo mayordomo. Ok, ¿no puede ser mayordomo 2 veces? ¿O nomás es una vez y ya se acabó el acuerdo? Si tú quieres, tal vez sí, pero ¿por qué querría ser yo mayordomo? Exacto. Para que tú puedas ser mayordomo en mi comunidad, puedes pedirlo, pero lo más tradicional es que el sistema de cargos sea elegido por la comunidad. Los que eligen a los mayordomos son los mayordomos que ya pasaron. ¿Y cuáles son ahora sí que los criterios para elegir al mayordomo? Que el mayordomo anterior lo debe Eso tener, ¿no? lo dice hacen una reunión previa, se reúnen todos los mayordomos que ya han sido mayordomos en la iglesia, junto con el parroquial, deciden quién, hacen un documento y tocan el tambor, están los tamboreros. Pero tiene que tener alguna característica en particular. Por ejemplo, voy a citar un ejemplo hipotético. Que no esté casado. No sé. Sí, tiene que estar casado. Bueno, mira, por ejemplo, o que no le guste. Tiene que estar casado, Okay. no tiene que. El candidato es que tiene que estar casado, no debe haber sido mayordomo, haber participado como diputado. Bueno, es el mayordomo, el diputado, sus ayudantes, pues así le han nombrado. Y en esa lógica es cuando dicen, bueno, Julano es el candidato, ¿no? Y lo decide el colectivo. Y hacen el documento y con el tambor van por todo, desde la iglesia, van a la casa de la persona, así como va el tambor, uno ya tiene esa idea de decir, bueno, ya van con el entrego, ¿no? Y todo el mundo está esperando, ¿será que vienen a mi casa o a dónde, no? Es incógnito, ¿no? Sí, exacto. El comité, por decirlo así, claro. No dice quién. La junta parroquial. La junta parroquial no dice quién. Y entonces todo el mundo está en la expectativa. Ajá, ¿a quién van a nombrar? Y me imagino que es un honor ser mayordomo. Es un honor ser parte de eso. Pero eso por un lado el nombramiento, ¿no?
¿Por qué le digo que es como se quedó en la cuestión esta tradicional? Porque realmente nuestra mayordomía es velar, es resistir. Nuestra mayordomía no son borracheras, sí, eso está descartado. Vas a la mayordomía, vas a velar, llevas tus productos, tus regalos, puedes llevar a las mujeres Como, o sea, pollo. no puedes echar trago. Como cuando velas a un muerto. Bueno, lo puedes Qué hacer, chinga, güey. lo puedes hacer, pero realmente no es como que No la es el fin. finalidad, no es la finalidad de la mayordomía. Ahí la mayordomía es velar, desde que inicia hasta que termine. Porque para eso los mayordomos, ya la última noche donde ellos van a velar, los llevan a bañarse al río en la madrugada ¿Y eso como por qué? para, para limpiar todo lo que, digamos, la forma ritual. Es como, Purificarse. como santería, güey. No, es purificación. No tenemos eso. No, digo, No, y porque hacen ¿cómo se llama? Un ritual, una ofrenda. no, porque cuando, por ejemplo, se sacrifican los pollos, primero Sí. sacrifican los pollos delante de las propiedades del santo, digamos es San Pedro o San José, o hay tenemos varias mayordomías, hacen, y después de eso es cuando ya pueden las señoras sacrificar, perdón, a los pollos Sí. y empezar a hacer la comida y todo. Pero a donde van a lavar a los pollos, donde los limpian, es en el río Guazuntlán, ahí limpian los pollos. En ese mismo espacio, cuando ya termina la velada y ya va a ser el entrego de los mayordomos, en ese mismo espacio los llevan a purificarse, que es bañarse. Se bañan ellos, porque durante la mayordomía está como que no está permitido que los mayordomos se bañen. O sea, tienen que aguantar prácticamente toda la fiesta sin bañarse. O sea, 5 días sin bañarse. Sí. Pero ¿por qué razón? Porque dicen que se puede, por la lluvia, por el exceso que puede haber en la comunidad. Por eso le digo que la mayordomía es tradicional en términos de todos los elementos que tiene. Ok. No es, digamos, no es, digamos, una mayordomía que digamos, pues hoy velamos cenamos a las 11 de la noche, ¿no? Y ya váyanse a su casa. No, ahí te quedas hasta amanecer. Y ahí tienes que ser del baño y todo. No, Sí. obviamente, no. O sea, Digo, no te obviamente puedes vas mover a tu o algo así. casa, no participas y todo. Okay. Vas a tu casa, pero no puedes dejar la mayordomía sola. Sí, Okay. o sea, tú desde que pasas todo eso. O sea que es todo un tema el ser mayordomo. Claro. Que va a ser exclusivo para otro podcast de cuál es el proceso así de mayordomía. Ajá. Soy interesante esa parte. Pero también yo te quiero preguntar, voy a brincarme un poquito, porque quiero preguntarte de esta dinámica que tienen de Suksok. ¿Cómo? Suksok. Shutsoi. Ok. Esos son las cortesías. ¿A qué se refiere eso? Bueno, nosotros, por ejemplo, no tenemos, el español tiene sus formas de cortesía. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, el hola, son palabras de cortesía. Sí. Para saludar, para dar bienvenida, para muchas cosas, ¿no? En nuestra lengua tenemos palabras de cortesía, pero tienen género. Es decir, hay palabras para mujeres y palabras para hombres. ¿Esta palabra me la puedes repetir? Por ejemplo, shutsoi. Shu, como si fuera la SH inglesa. ¿Soy? Shu, soy. Ok. ¿Eso qué significa? Es buenos días, buenas tardes, buenas noches. O sea, las palabras de cortesía. Pero para el hombre. ¿Y para la mujer? Yusham Shucham. ¿Otra vez? Yusham Shucham. Yusa. Yusham Shucham. ¿Qué significa? Buenos días, buenas tardes. Es lo mismo. Noches, sí. Pero ese es para mujeres. Un hombre no puede decir Yusham Shucham y una mujer no puede decir Shutsoi. Es género. Hay un género, una marca de género en esas dos palabras. Oye, y te voy a hacer una pregunta. Y no sé si hacer esa pregunta, pero te la voy a hacer. Sí, adelante. Y para los que no están definidos, ¿cómo se diría? Ok. Pues ahí no. Para sí, entiendo. ¿Dije bien? Entiendo. Creo que sería más sí, como para la diversidad, ¿no? Para la diversidad, es la palabra correcta. Sí. Gracias. Pues ahí no tenemos esa
No hay. Culturalmente, no tenemos esta tendencia a querer. A pertenecer. Ajá. Okay. Ahí, por ejemplo, teníamos una persona que se vestía ya con ropa de mujer y te decía Shutsoi. O sea, no tenía este problema que hay en español de exacto. que quítale la A. O sea, con todo respeto a la comunidad LGTB. Ajá. O sea, yo quería saber cómo se dice si había una palabra especial para las palabras de cortesía para los que no están con esta integración, esta diversidad. Los que no se sienten identificados con la palabra, ¿no? Exacto. No, finalmente no. O sea, tú eliges cómo llevar la vida, ¿no? Pero no hay esa de que hay algo especial para ello. O transformar esa palabra, por ejemplo, como está ocurriendo en el español, ¿no? Uh-huh. Que le están poniendo la E porque esto y que lo otro, uh-huh. No. Entonces, en ese sentido fue mi pregunta. Yo lo decía porque en el español, pues la A o la E o la O pone masculino o femenino, ¿no? Sí. Pero en nuestra lengua, pues no tenemos ese tipo de detalles. Porque en nuestra lengua, el núcleo de las sílabas de nuestra lengua no terminan ni en A, ni en E, ni en O. Tienen otras terminaciones. Y entonces no puedes decir, por ejemplo, shutsoi. O no puedes decir, por ejemplo, casa. Uh-huh. O decir, por ejemplo, uno que decía se me va a la mente una palabra, por ejemplo, casa tuk, es tuk no, es T, es la T, la I barrada y la K, y no termina con vocal. Entonces, ese detalle creo que es distinto. Pero entonces, ¿en qué consiste? ¿Son palabras simplemente de cortesía? Sí, son palabras de cortesía. ¿Que se usan en alguna fiesta en especial o no? Todos los días. Es para saludarnos. Es para saludarse. Ajá. ¿Y qué es el Emafest? Eso te investigamos, ¿eh? ¿Tenemos imagen? A ver, muéstrame. Eso es una fiesta de cumpleaños. A ver, platícame. Fue una fiesta de cumpleaños mía y dije, va. Pero no tiene nada. El Emafex, ahí estás armando el Emafex, güey. Bueno, por esa calle vivo, por esa calle fue. Pero ¿qué cosa? ¿Es una fiesta nada más para echar cotorreo? Sí, es una fiesta de cumpleaños mía. Ok. Sí, hermano. Oye, que nos invita a la fiesta, ¿no? Mira. Y hacemos un podcast allá. Hacemos un podcast. Oye, pero a ver. Ajá. Hacen la celebración y es una fiesta normal. Sí, es una fiesta normal. Es como si usted organiza una fiesta normal. Emma de Manuel. Sí, Emma de Manuel. Órale, ¿tus papás? Sí, mis papás, mis hermanos. Ok. Sí. Oye, a ver, platícame tu participación en una película que estuviste. ¿Película, no? No, aquí dice. No me andes tirando. ¿Cómo fue tu participación en la película de Honku? No es estamos trabajando con Ahí dice, ¿no? Pero realmente con el maestro Eduardo se está caminando un proyecto de cine comunitario con niños. Homeshuk es, digamos, nuestra deidad, digamos, primera antes de la llegada del cristianismo. Homeshuk es nuestro Dios. Es un niño, es un niño que lucha contra unos seres antropomorfos, algo así, antropomorfos, o sea, que no tienen formas con animales y cosas así. Ese niño descubre el maíz, hace una travesía por traer al maíz de regreso y es una historia fantástica, ¿no? Entonces el maestro Adolfo se le ocurre esta idea de decir, bueno, ahora vamos a convertirla en una película, porque también algo que nos está ocurriendo a nosotros es que realmente tenemos nuestras narraciones, pero no las sabemos ya. Y va de nuevo con esta onda de las mayordomías. ¿Por qué me gustan mucho las mayordomías? Porque es el espacio donde se reúnen los abuelos y es en ese espacio donde ellos empiezan a contar las historias.
Entonces, es lo magnífico que puedo decir. Bueno, si quiero escuchar una narración en lengua nutají, en la mayordomía, porque no hay otro. Tú no puedes decirle a un abuelo, ven al parque el sábado a las 5 de la tarde o en la noche y nos sentamos todos y escuchamos a que nos cuentes un cuento. No lo van a hacer. ¿Por qué? Porque no es una práctica cultural propia del pueblo. Pero si tú le dices, no, pues en la mayordomía, ves que están sentados los abuelos, puedes jalar tu asiento y escuchar todo lo que cuentan. Entonces te vas enterando de muchas cosas, vas conociendo la forma literaria del lenguaje, porque eso también de nuestra propia. Tenemos especializaciones también. La forma literaria la vas conociendo en esos espacios. Y entonces Homshuk es la narración antigua que nos identifica. Gracias a él tenemos maíz. Gracias a Homshuk nosotros conocemos muchas cosas de esta realidad, porque él dejó la forma de cómo pescar. Porque para nosotros pescar no es ir nada más a atrapar los peces, sino que si quieres hacerlo de manera tradicional, tienes que pedirle permiso al chane. El chane es el dueño de toda de nuestros paisajes naturales, de nuestra naturaleza. El chane es del agua, de los animales. Y eso. ¿El chané qué? El chane es, digamos, que el ser que cuida a los animales. ¿El chaneque? Chani. ¿Pero el chaneque no es lo mismo? Parecido. Es que. Pues que se oye chane. Chani. De chaneque. Sí. O chani, de chaniqui. Sí, pero nosotros hablamos de uno. No de chani. Muchos. No, nosotros hablamos de uno. Pero es el chaneque, pues, al final del día es como que el dicen cuidado. que es como un abuelo. ¿Tú lo has visto? Un tío mío, sí. Incluso me cuenta, es escasos 1 metro. Es un abuelito. Y a veces andan 2. Un duende. Pues yo no tenía la forma de un duende. El del final del arcoíris. ¿Ya has escuchado esas historias? Ajá, pero eso es distinto, ¿no? Entonces, Okay. Dicen que un señor, un poquito de narración de nosotros, un señor fue a cazar y echó a perder la comida que obtuvo de la caza. Uh-huh. Entonces se fue a la montaña y se perdió. Y se lo llevaron. Se lo llevaron a las fauces, a donde vive él. Se lo llevó y dicen que era un señor, un abuelito, que lo llevó a su casa. Y que allá donde vive están todos los animales que han sido, digamos, que los intentaron cazar, pero no los cazaron, y heridos, y él los está curando. Entonces a él lo llevan y le empiezan a reclamar del por qué él trata a los animales. Uh-huh. Entonces lo hacen sentar sobre unos armadillos. Hay unos armadillos enormes, describe el señor. Le dan de tomar agua, pero del manantial no brota agua, sino miel. Le dan de tomar y se queda ahí. Y ve a todos los animales. Entonces, ahí es donde conoce, por medio de esa tradición oral y de esas tradiciones orales, es que nosotros sabemos que existe un chani, que no es como los chaneques. La idea es que los chaneques son pequeños niños que te hacen maldades, ¿no? Eso creo que ya es como que cómo sacar esta idea de nuestra cultura a otras culturas, porque me parece que en el mundo náhuatl, en el mundo azteca, eso es así. Okay. Pero en nuestro mundo es distinto. Sí. Ok, entiendo. Pues está interesante esa parte. Oye, voy a cambiar totalmente. Yo quiero hacerte una pregunta. Voy a cambiar totalmente de tema, vamos a salirnos un poco del tema de las lenguas, pero quería preguntarte, ¿qué suceso has vivido y que ha dejado huella y te ha impactado en la vida? Personal. ¿Personal? Uh-huh. Aquí hablamos personal, profesional y social. ¿Cómo? No entendí. Sí, algún suceso que te haya marcado en tu vida, así que digas, me acuerdo de esto, puede ser en la parte profesional o en la parte personal. O sea, si voy a cambiar totalmente de manera brutal el tema. Ok. ¿Algo que me hizo reflexionar? No sé, puede ser. O algún aprendizaje. Yo también fui, antes de volverme maestro, fui migrante. Creo que estuve trabajando en Ciudad Juárez. Estuve trabajando casi 1 año allá en las maquiladoras.
salgo de la prepa y de la prepa me voy para allá. Y recuerdo, bueno, creo que viene a la par del tu mundo en la sierra y tu mundo en la ciudad. Ah, ok. El cambio es brutal. Drástico. Si había yo salido a Cayucan 2, 3 veces, era mucho. Pero irse a Ciudad Juárez, por ejemplo, es cambio totalmente distinto. El ritmo es así. Entonces, me recuerdo que en una ocasión, estuve yo con mis primas allá, que ellas siguen estando, una de ellas sigue trabajando allá. Entonces, con toda esta confianza, yo salí a comprar al centro. Sí. Vamos le dicen allá las segundas, de donde se venden, son como mercaditos, pero grandes, que venden ropas de. Es la Pulga, ¿no? Ajá, ahí. Entonces voy, pero yo con esa libertad de andar. Pero recuerdo que al momento de comprar era un tipo alto que me empezaba a perseguir. Y entonces, pues yo no me doy cuenta porque llego a donde están los CDs. Antes, obviamente, teníamos que comprar CDs para escuchar música. Recuerdo me persigue, ¿no? Me empieza a perseguir. Y me doy cuenta que me persigue porque camina más rápido. Entonces yo me iba por un lado y él se iba por el otro lado. Entonces era un miedo terrible que tenía yo de escaparme. Y luego esta no sé si actitud o no sé cómo decirlo, de la gente de la ciudad que no te auxilia. O sea, si te ven, claro. Es si que no te se ven, meten, tienes razón. Ahí si te ven en un problema, como si no pasara nada. ajá, no pasa nada. Así se da Y mucho. entonces voy y busco cómo salir de esa Pulga. de ese tianguis. Yo le digo tianguis, cómo salir de ahí, de ese mercado, porque está enorme. Sí, son las pulgas, son las pulgas. Son enormes. Entonces salgo y me desespero y empiezo a correr. Y digo, no, pues, ¿a dónde voy, no? Y el tipo detrás, ¿no? Un tipo alto, de cholo, creo, me parece. Y en eso agarro y se viene el autobús, pero como estaba a la orilla de la carretera, entonces, así arriesgando, crucé la carretera. Así, sin semáforo, sin nada, ¿no? Sí. Crucé y veía que el tipo estaba detrás de mí queriendo cruzar y pasa allá dicen rutas a los autobuses, pasa una ruta y me subo. No sé, no me acuerdo ni a qué colonia me llevó, pero yo me subí y me escapé. Era el miedo terrible que tuve. Y es muy distinto porque creo que tiene que ver con este choque cultural que existe entre yo y mi comunidad y yo y la ciudad. Pero ¿cuál fue el aprendizaje de todo eso? No confiar. No confiar. No confiar. Claro. Y no ir a donde no conoces. No ir a donde no conoces. Claro. Y eso es que realmente lo que recuerdo mucho y dije, aquí hay que ser muy cuidadoso, ¿no? Porque en la sierra es distinto. En la sierra, si ven a alguien, digamos, alguien atacando a otra persona y la persona pide auxilio y toda la sierra se va, ¿no? Y no te dejan, ¿no? Casos que hemos tenido en la sierra recién, creo que un chavo, creo que digamos, los ministeriales que iban sin uniforme quisieron agarrar a uno, pero lo hacen en el centro y lo hacen en la mañana y no llevaron los protocolos que tenían que llevar. Pues obviamente el chavo grita, impiden todo el proceso, ¿no? El proceso de detención. Y aparte creo que ni era el correcto, se habían equivocado los señores. Y eso es la diferencia de, bueno, ¿qué pasó allá en la ciudad, allá sobre todo en el norte, en la frontera, sí, con lo que aquí tenemos y con lo que tenemos en la comunidad, ¿no? Entonces, y eso es para mí el aprendizaje, digamos, más. No, okay. Más. Oye, te iba a preguntar también qué cosas todavía deseas realizar en tu vida, importantes con el tema de promover tu cultura, porque Claro. sé que haces ciertas dinámicas para
atraer y hacer de interés, porque a mí también me llamó el interés cuando entré a tu Facebook y vi ahí una conversación. Platícame de eso. Yo siento que necesitamos poner el tema que me gusta y porque realmente es como ¿cómo le dicen ellas? ¿Cómo le dicen? La meta de vida, no, ¿Mi propósito? Ajá, algo así de vida, ¿no? Es como tu propósito de vida, ¿no? Es lograr hacer este cambio. El reto es muy grande. El reto es hacer que las personas se redescubran, hacer que las personas vean sobre sí mismo para que empezar a conocer las problemáticas que tienen. Entonces, intento yo en todo el activismo que hago, intento poner a veces temas un poquito escandalosos. Como por ejemplo. Cuestiones, digamos, cercanos a las cuestiones políticas de nuestro pueblo. Entonces, intento hacer ese tipo digamos, de activismo porque todo está encaminado a la cuestión cultural, a la cuestión de la lengua. Hay que desarrollar el lenguaje en todos los aspectos. El habla cotidiano es una cosa, pero cómo desarrollar el lenguaje en base o con base, perdón, a otras formas de manejar el lenguaje político, el lenguaje económico, el lenguaje especializado, por ejemplo, y aprovechar lo que existe, lo que se va dando, ¿no? Hay que entender también las dinámicas de las redes. Si tú, por ejemplo, yo puedo decir, hago activismo y pongo algo que no llame la atención de ese público o esas personas que te siguen, pues simplemente Pero a ver. no hace, ¿no? Sí. Pero yo vi una Ajá. imagen así en la lengua. ¿no? Ya. Es aprovecharle, ¿no? Ahí aprovechas qué. Generar la conversación. Okay. Generas conversación. Es difícil que las personas empiecen a escribir en la lengua. Es una forma de motivar la escritura. Ajá. De esa imagen particular, dígame qué decía y cómo me llamó el tiempo que estaban haciendo comentarios y en la lengua. Sí, exacto. Creo que era la sí. famosa. Sí. Bueno, es que ahí, por ejemplo, lo que yo pongo es una frase conocida en nuestra lengua, ¿no? ¿Cómo? ¿Cuál es la frase? Dice Hamsampa Kenpachi. ¿Qué significa? Toma el sol como iguana. Toma el sol como iguana. Ajá. Y entonces, yo casi latino. Ajá. Y entonces eso hace, generas la risa y generas la participación. Claro. Y mucha gente comentando en la lengua, incluso a otros por el privado. Oye, qué padre. Y en la lengua. Hice otro de los stickers. Había unos stickers en mi lengua que los difundimos en redes sociales, en WhatsApp sobre todo. Hice otro aprovechando la misma imagen, pero jugándolas con verbos, de pie, acostada y todo. Entonces, a la gente a veces dice, es que el profe poniendo estas cosas. Yo diría más al resultado que tiene una publicación. Una publicación que genere conversación, una publicación que haga que las personas participen, escriban, comenten en su lengua, pues creo que cumple con el propósito de la publicación. Sí. Entonces, eso hace que haya personas con interés. Sí, promueves de alguna manera, ¿no? Ocupas todas las herramientas para poder motivar a las personas a que hablen la lengua y escriban en la lengua. No, a que escriban, perdón. A que escriban en la lengua, ¿no? Y siempre con esta idea de decirles, bueno, escriban como puedan, como lo escuchen, finalmente yo lo entiendo. No hay esa normada, ¿no? Entonces, pero no solamente eso, porque he hecho muchas actividades, a veces hago transmisiones en vivo o clips enseñando gramática. Eso también me sirve.
me ha funcionado, hago clips enseñando gramáticas y todo, y mucha gente participando también en eso. Y eso es, creo que cuando se le toma interés, vas logrando tus objetivos. Otra cuestión a las que hago, últimamente he estado haciendo es, por medio de la red también, llevar esta difusión de nuestras expresiones culturales. Ok, ¿en qué consiste? Eso es porque la lengua y la cultura siempre van de la mano. No puedes únicamente estar promoviendo la lengua sin promover la cultura. Entonces, es reconocernos. La intención es reconocernos. Nosotros somos un pueblo. Estamos divididos por la municipalidad o la municipalización, pero somos un pueblo con formas culturales, con lengua, costumbres, tradiciones, territorio, historia y herencia cultural. O sea, tenemos todos los elementos para decir somos un pueblo, somos una nación dentro del país. Y entonces, pero llegar a pensar de esta manera, necesitamos entender y necesitamos nosotros vernos como un solo pueblo, sin la división Oye, municipal. a ver, ¿cómo conectas con los jóvenes para preservar esas, bueno, no para, sí, para preservar la lengua, pero para preservar o mantener el interés, Para sembrar la idea. para sembrar la idea, gracias, para sembrar la idea a los jóvenes? Porque ahorita es bien difícil. Súper difícil. Y por eso es que recurro a estas tendencias de lo novedoso que hay, convertirlo a la lengua, ¿no? Hubo una es donde salía el de los simios, cuando fue la película de los simios, ¿El planeta de los simios? algo así, y le hablaba en el oído, y se acercaba y le hablaba en el oído, y ya ves que en el Facebook decía, no, Salían pues, varios memes. ajá, invítame una cerveza, ¿no? Y entonces yo hice esa grabación pequeñita, agarro y le pongo el sonido, y se lo digo en la lengua. Y, o sea, Y pongo eso es la lo que voz causa y lo que engancha y a la gente. eso causó el relajo, el todo, y descargan el video y lo mandan. Y hasta hace poco alguien me mandó así, oye, es viernes, y me manda el audio. Le digo, pues ya, vamos, ¿no? Y entonces, ese tipo de cuestiones, por ejemplo, también cuando salió el de las, ahorita que estuvo muy de moda la sesión que hizo esta Shakira con eso, ¿no? Y es que reclamaba, y entonces esa parte también se me vino a la mente. Sí, bueno, ¿por qué no reclamar un poco, ¿no? Para los niños. Y digo, no, pues quieres ser maestro indígena, pero no sabes lengua indígena, ¿no? Y también fue un pum, ¿no? Porque la gente conoce la realidad. Que no la tenga como parte de su discusión es otra cosa. Sí. Pero yo creo que como mediador tienes esa, digamos, intención. Si tienes esa intención de cambiar la realidad, de sembrar una idea, necesitas utilizar los recursos que existen. Yo he tenido esta idea de decir, el tema de la lengua no solamente es una ocurrencia, y no solamente se va a llevar ahora, o no solamente porque soy maestro o porque pertenezco a la Academia de Lenguas. No, porque aunque no fuera de la Academia de Lenguas, aunque no fuera maestro, creo que eso es algo que debemos de seguir haciéndolo, porque finalmente nosotros nos entendemos a través de nuestra lengua, pero en nuestra visión comunitaria. Por eso es que lo hago. Y por eso es que creo yo que para materializar los derechos lingüísticos de nosotros, de nuestro pueblo, necesitamos conocernos nosotros mismos, promover, enseñarnos y ver que hay otras formas de desarrollo. ¿Sí? Oye, está muy interesante, Manuel. Quisiera seguir ahí. Tengo un par de preguntas para entrar a una dinámica. Ok. ¿Va? Si pudieras regresar el tiempo a un momento específico, ¿a dónde irías y qué harías De mi vida. de tu vida? Regresar el tiempo a un momento específico. Que tú quieras. ¿A dónde irías y qué harías?
Está canijo. Está complicado porque la opción de la migración, pues la experimenté al principio, ¿no? Si regresara yo antes de salir de la prepa, irme, pues me volví migrante y Ok. créeme que Fue buena lo vez. que, lo que hay allá afuera no es realmente lo que te esperas, ¿no? Incluso el trabajo es muy, Mal muy pagado. extenuante y mal pagado, ¿no? Muchas personas están con esa idea de decir, bueno, es que ojalá me hubiera ido yo al norte, ¿no? Ojalá me hubiera ido a los Estados Unidos. No sabes lo que te espera allá, ¿no? O sea, no es el color de rosas que te dicen. Y tal vez regresaría tal vez a la secundaria, no sé. Mucha desmadre. El- pues creo que, pues en sí, creo que sí. O tal vez sea la secundaria, porque con todo lo que ahora sé, porque yo sé que tengo mi identidad fortalecida, en la secundaria me daba pena hablar la lengua, ¿no? Y ahora vemos a los niños que luego salen a decir poesías, oratorias en lengua materna y todo el mundo recibido, ¿no? Qué padre, ¿no? Entonces, cuando yo estudié, pues las cosas eran distintas, ¿no? Entonces, tal vez regresaría a esa época, tal vez, A la secundaria. a la secundaria. Oye, si por ejemplo alguien quisiera seguir los pasos que tú haces en este tema de mantener Mm. la lengua, ¿qué consejo tú le darías a esa persona? Si alguien quiere seguir Con- haciendo cuestiones de la lengua, promoviéndola y haciéndola, es no esperar nada a cambio. Ese sería mi mayor consejo. Ok, perfecto. Oye, pues a ver, dinos dónde te podemos seguir, cuáles son tus redes sociales. Aparezco como Emanuel Rodríguez en el Facebook y tengo una página especial para que se llama Nuntajuy, que es donde promuevo la lengua. La inicié hace 4 años, me parece, 4 o 5 años. Inicié poniendo la idea y he visto hoy por hoy que la idea ha crecido bastante. La mayor parte de las personas ya hablan de la lengua Nuntajuy y ya no hablan mucho del Popoluca, porque ya, como le explicaba hace un momento, que Popoluca es una palabra de origen náhuatl que quiere decir Tartamudo. el tartamudo, el que tartamudea El al que hablar. tartamudea. Entonces es una cuestión, es una forma despectiva de decir, de nombrarnos por el significado. Ah, Es despectivo, es peyorativo y nos denigra. Por eso es que prefiero yo que nos llamemos Nuntajuy a que nos sigan oye, pues te llamando pido una disculpa, Popoluca. porque yo por ser más fácil. No, pero eso, por ejemplo, con ese tipo de cuestión no hay, digamos, es una cuestión que desde el mismo estado se promueve como Popoluca. Y creo que ahí es donde deberíamos de cambiar primero a la forma en cómo el estado se refiere a sus lenguas indígenas. Ok. Y todas tienen nombre propio, todas, pero esta españolización del nombrarlas las hace de esa manera. Muy interesante lo que ocurre, por ejemplo, en el mundo sea de lo de Papantla, su lengua materna de ellos. Ellos dicen, es que no somos totonacas, no somos totonacas, no somos tutunacú, con acento en la U, Sí, pero y llámanos así, es ¿no? lo que te decía, que cuando venían los españoles, como no podían pronunciar bien, lo pronunciaban como ellos como querían. Por ejemplo, te ponía el ejemplo de Tospan. Ujú, Ellos no podían decir Tospan, decían Tuxpan. ujú, Y por eso quedó Tuxpan. ujú. Bueno, lo sé porque mis abuelos y en algún momento las personas mayores decían esa parte y está en Sí, internet, la ¿no? evidencia, En la ¿no? evidencia. Pero bueno, nosotros, antes de despedirte, hacemos una pequeña dinámica. Claro. Aquí tenemos 3 cajitas. Bueno, no tres, son 6 cajitas o cinco cajitas. Y aquí tenemos fichas. Escoge dos, las que más te gusten. 2 fichas. Y esas fichas hay unas preguntas aquí. Y las vas a Ok, contestar. ok. ¿Va? Y con eso vamos a cerrar el programa. Hemos estado platicando con el maestro Emanuel, promotor de la lengua Nun.
Juntuyi. Nuntahuyi. Exacto, esa. A ver, estamos de la lengua. Nuntahuyi. Exacto, ahí está. Y la verdad que está bien fregón. Lo que estás diciendo está muy interesante. Y bueno, vale la pena seguir promoviendo y aplaudimos esa parte de ti que estás empujando para que no se pierda eso, ¿no? Esa lengua. Creo que es importante mantener nuestras tradiciones, nuestras costumbres y bueno, y lo más importante, mantener nuestra identidad. Así. Entonces, hacemos la dinámica. Sí, claro. Y te despides, ¿va? Ok. Órale. Escoge 2. 2. El negro Como tu conciencia, y el blanco. como la mía. A ver, es más, creo que me equivoqué. Mira, bueno, ok. Aquí está 2. Ábrelo y tú lees si quieres la pregunta. Ok. Escoge una. De la negra. A ver, dice: ¿cuáles eran las ambiciones que tus padres querían para ti? ¿Qué esperaban de ti? Pensándolo bien, siempre han querido que sobresalga, que me vuelva profesional o un profesionista. Ya lo lograste. Ya lo logré. Porque también o te dedicas a eso, o te vuelves migrante, o te dedicas al campo. Entonces, pues yo creo que esta parte profesionista, ellos siempre esperaban eso. Y te voy a hacer otra pregunta ahí mismo de eso, Ajá. porque me causa curiosidad. Cuando hablas de ser migrante, quiere decir que salgas de tu comunidad nada más. Ajá. O sea, si tú estás aquí en Coatzacoalcos, ya eres migrante. Ujú. Pero aquí, por ejemplo, ¿a qué vendría Coatzacoalcos? Al A trabajo trabajar. doméstico, ¿no? No, a trabajar porque tú eres profesionista. No, me refería si yo no fuera profesionista. Ah, ok. Vendría a la construcción, tal vez, a la limpieza. Ah, ok, O ya entendí. ajá. Y si yo fuera migrante en otro lado, me iría yo a los campos agrícolas, por ejemplo, ¿no? Como pasa a Sinaloa, a Sonora, Exacto. Es una o chinga. a la Maquila en Ciudad Juárez, en la frontera. Otra pregunta, no pasa nada. Sí, Le intentamos. Ok. sí, no, Agarra tu papelito. no contesto. De modo. No tuvo suerte. Tuvo suerte. Pero le dejas el dato. Dice: cuenta la experiencia más extraña que hayas vivido en la sierra. Wow. Mire, nosotros allá, como vivimos en la sierra, entonces a veces ocurren cosas, digamos, inexplicables. Y en una ocasión iba yo regresando del centro a mi casa por la noche, medianoche, digamos, como 12:30, casi 1 de la mañana, caminando. El pueblo se vacía. Al 9 de la noche ya no hay transeúntes, ya todo es un pueblo fantasma. Y yo recuerdo que iba llegando a mi casa y era así como hay un lugar que dicen por la Y. Y en ese lugar, a media calle, iba caminando un ave, pero era un ave como de 80, 90 centímetros, casi el metro, grandote, negro, 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 negro completo. Y entonces yo voy caminando y acelero el paso, ¿no? Pero yo siempre ando grabando todo lo que veo. Y en ese momento se me fue borró. la idea, ¿no? Entonces voy camino y resulta que por esa parte siempre están los perros. Hay muchos perros por ahí. Y siempre, cada vez que paso, siempre están ahí ladrando. Y en ese momento era la calma total. Voy caminando y justo cuando intento llegar más cerca del ave, vuela. Pero en unas salotas enormes. Es unas alas grandes, o sea, digamos, el extendido era enorme, casi abarcaba un buen espacio. Vuela y llega a un árbol. Un árbol, digamos, como de 5 o 6 metros. Llega y empieza a mover todo el árbol. Empieza a mover todo el árbol. Y justo en ese momento, corro, me voy a mi casa. Pero
en el camino digo, voy a regresar a grabar para ver qué cosa es. Y es detrás de una casa que era como un tallercito de muebles y todo. Y en ese momento voy y hasta alumbro no había nada. Es como lo más extraño que he visto y que he pasado, de verdad. Entonces, y ya platicando con los señores, me decían, es que nosotros no oímos nada porque había una familia cerca y no escucharon ni el sonido del árbol ni nada de eso. Es como a medianoche en el pueblo. ¿Como un nahual? No. Más o menos, creo entre sí, ¿no? Nosotros tenemos allá, le decimos chutuluk. ¿Qué significa? Es como dicen que es un pavo negro. De dónde venga esa expresión, va. Pero son como los pequeños seres sobrenaturales que rondan en nuestro contexto. Sí, eso es lo más extraño que he pasado recién, eso, y del que me acuerdo. Órale, muchas gracias por compartir, gracias por acompañarnos, gracias por tu tiempo, la verdad estuvo muy interesante lo que comentabas, y bueno, te dejo ahí en la cámara, aguanta, ok, para que te despidas y nuevamente nos compartas tus redes sociales, en donde te podemos seguir, y nuevamente muchas gracias por estar aquí en Mentes Excepcionales. Te puedes despedir en tu lengua si quieres, si no hay problema. Ok. Yukuam Ángel Mendoza, Yukuam Inchumbucham, Michagupukium, Tewutams Iñam Tampapakiup. Grabación, Chimamini y Quatzacualco, Uiga Tanangmat Tampa Tanangmachi, o de Tanzactamin, Tajichamin y Tanguatamin Cham Tanguatam Toba. Bueno, gracias Ángel Mendoza, a todo tu equipo, por permitirme estar en este espacio, compartir un poco de mis ideas, de lo que tengo yo como meta de vida y pues también a los que comentaba en mi lengua, también a los que van a ver este podcast, que sigamos hablando nuestra lengua, sigamos preservándola. Sé que hay un mundo posible que podemos construir como cultura, como pueblo, como nación. Y creo que esta idea de pensarnos como nación dentro de esta gran nación no está peleado con la diversidad que existe en el país, ni con las leyes, ni con nada. Simplemente es mirarnos a nosotros mismos, pero de una forma distinta, netamente de nuestra forma, de nuestras cosmovisiones como pueblo y como cultura. Bueno, muchas gracias. Y nosotros te felicitamos y te damos un aplauso por conservarlas. Tratar de conservar ahora sí que un aplauso a toda la banda, por tratar de conservar la cultura y la identidad. Creo que es muy importante el trabajo que estás haciendo y nuevamente felicidades. Ya nada más, no tuvimos, a mí también se me fue el tema. Traducimos un libro de Homshuk que es editado por la Secretaría, aparece en la colección centenaria de la SEP. Es el libro de Homshuk en versión bilingüe. El autor original, el maestro Adolfo Córdoba, es traducido a nuestra lengua materna y estará circulándose también en las escuelas, en las primarias de la primaria alta. Okay. ¿Y dónde lo pueden encontrar? Nada más de manera digital. Creo que Ediciones Castillo va a sacar va a ser de lectura libre. Sí, en nuestra lengua materna. Y la versión en español, pues eso también está en las librerías, me parece, y puede uno comprarlas. Okay. Me parece que en Gandhi venden esa. Perfecto. Sí. Pues muchas gracias nuevamente y gracias por compartir con nosotros. Grande. ¿Vale? Pues bueno, chicos, sigan nuestras redes sociales. No se olviden que cada miércoles vamos a estar sacando un episodio de diferentes temas de cultura, de negocios, tecnología, etcétera, etcétera. No se pierdan cada capítulo. Todos los miércoles vamos a estar ahí acompañándonos. Acuérdense de compartir, de darle like ahí a nuestras redes y nos vemos en el próximo episodio de Mentes Excepcionales, el podcast. Saludos a todos y nos vemos pronto. ¿Sale? Gracias.